dando la oportunidad de estar otra vez reunidos, ¿verdad? Qué precioso, hermanos, pues ver a cada uno de ustedes aquí, y saludamos a los hermanos de Tuluá. Dios les siga bendiciendo. Continuamos con la serie de temas que Dios nos da la gracia de poder ver todos los domingos, libro de Apocalipsis. Le decía a mi esposa que el tema de hoy es bien sencillo. Hemos venido mirando temas bien, situaciones bien difíciles de entender, pero bueno, hoy va a ser un poco suave, pero ya va a ser más difícil, pero bueno. Entonces llegamos, hermanos, al mensaje número 21, mensaje 21 de este libro de Apocalipsis, y obviamente estamos en el capítulo 11, como se acabó de leer. Vamos a mirar los últimos versículos 15 al 19, donde el tema es el toque de la séptima trompeta. Llegamos por fin al toque de la séptima trompeta. Recuerden que estamos, hermanos, en el séptimo sello. Ya es el último sello. El Señor comenzó a destapar o a abrir cada sello de aquel rollo, de aquel libro. Y estamos precisamente en el último sello, donde se tocaban 7 trompetas, 7 ángeles con 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas tienen que ver con los juicios de Dios, habíamos visto sobre los impíos. Y los últimos toques que vimos, o sea, el 5 y el 6, tiene que ver con toda esa liberación demoníaca que salió del infierno, donde Satanás, obviamente, es su líder, para atormentar a toda la población impía, incluida también, obviamente, la cristiana. Pero nos falta el último toque. Antes de ese último toque, habíamos visto nosotros, hermanos, una especie de paréntesis, donde habíamos visto hace 15 días el ángel con el librito abierto, y hace 8 días veíamos los 2 testigos, que decíamos que esos 2 testigos, pues de alguna manera representan a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Es lo que creemos nosotros. Otros dicen que es Moisés y Elías, otros pueden decir que es el Antiguo, Nuevo Testamento, bueno, dependiendo cómo miremos el libro de Apocalipsis. Pero ahora vamos a mirar el tercer ay. ¿Se acuerdan? Ay, cuando terminamos el 4, la trompeta número 4, se decía ay con los próximos 3 toques. Así que el quinto era un ay, el sexto era un ay, el segundo ay, y ahora vamos para el tercer ay, que sería el toque número 7. El segundo ay ya pasó, como habíamos visto Apocalipsis 11, 14. Y aquí viene el tercer ay. Permítame, yo leo otra vez esta parte, que es que quiero que lo tengamos bien clarito. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, donde hemos quedado hace 8 días. Dice que el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En este toque número 7, que es el último de los 3 ayes o ayes, vamos a ver en esta mañana que ocurren 4 cosas. Lo primero que vamos a ver es que Dios toma los reinos del mundo. Luego vamos a ver cómo los 24 ancianos adoran a Dios por su poder, por su autoridad. Luego vamos a ver en tercer lugar, el tiempo del juicio llega. ¿Cómo llega el tiempo del juicio? Y número 4, cómo el templo de Dios se abre en el cielo. Eso es lo que he podido ver en esa lectura, y vamos a mirar de esa manera. Ahora, es muy posible, hermanos, que estos versos que acabamos de leer ahora expliquen
la consumación de la historia. La gran mayoría de los exégetas bíblicos creen eso. Está explicando la consumación de la historia, inclusive de tendencias que de pronto no compartimos, como el dispensacionalismo. De todas maneras, aquí dicen que se refiere a eso, pues es muy obvio. Y se cumple pues Apocalipsis 17, porque habíamos visto allí donde dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando pasamos por ahí veíamos que se iba a tocar, pero dice que en esos días, cuando se toque la trompeta, el séptimo ángel, dice, cuando él comience a tocar la trompeta, que aquí ya vemos que la tocó, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, si entendemos esta parte que ya la hemos visto, pero ¿cuándo se iba a consumar el misterio de Dios? Cuando se comienza a tocar la séptima trompeta. Así que aquí se comienza a ver la consumación de ese gran misterio. Y habíamos dicho que ese gran misterio implica, pues obviamente, diferentes maneras, pero digámoslo de esta manera, se consuma la obra de Dios con su pueblo. Se consuma todo el plan salvífico cuando ya todas las profecías, inclusive el nuevo pacto, ya llegan a su parte final, donde el Señor viene, obviamente, por su pueblo, donde el Señor viene a establecer aquí su gobierno, donde el Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces ese es con este toque. Ahora, hay algunas personas, hermanos, que dicen que el toque de la trompeta tiene que ver con los próximos capítulos hasta el 16. Otros dicen que el toque de la trompeta tiene que ver con los capítulos hasta el 21. Otros dicen que el toque solamente tiene que ver con eso que leímos hoy. Bueno, ahí sí hay división en cuanto al toque. Algunos dicen que hasta el 14, bueno, vamos a ver. El comentarista aquí, Simón Kestimeker, él dice lo siguiente, dice, esta séptima trompeta presenta semejanzas con el séptimo sello y la séptima copa. Dice que las tres tienen escenarios, el escenario del cielo, donde se observa silencio, una semejanza, donde se escuchan voces fuertes, donde hay una voz que dice, ha concluido, lo hemos visto, lo estamos viendo y lo vamos a ver cuando pasemos el Apocalipsis 16. Luego vemos, él dice, las tres se dan al final del ciclo de 7 pares, de 7 partes, y dan información acerca del fin del tiempo, que eso es lo que vamos a ver ahora, una información sobre el fin del tiempo. Luego dice, sin embargo, las diferencias son importantes porque el séptimo sello introduce las 7 trompetas. Y la séptima trompeta revela una celebración de triunfo como si hubiera ganado la batalla contra el enemigo. Eso es lo que vamos a ver. Por eso es un texto muy, muy hermoso. Y la séptima copa, ya cuando lleguemos al capítulo 16, señala la última plaga en la naturaleza tan grave que no tiene igual. Así que, hermanos, la séptima trompeta entonces nos va a ofrecer una visión celestial en la que Cristo triunfa sobre sus enemigos. Eso es lo que vamos a ver, o por lo menos lo que leímos ahora del Apocalipsis 11, del 15 al 19, es eso, una visión celestial del triunfo de Jesucristo. Por eso este tema es muy emocionante. Vamos entonces con la primera parte, que tiene que ver, Dios toma los reinos del mundo. Eso es lo que dice el versículo 15. Entonces, mire lo que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, la tocó. Y te va a decir, pero ¿dónde está el ayayay? Por eso se cree, y vamos a ver que ese toque continúa. Es decir, según entiendo yo y creemos nosotros, lo que vamos a ver hoy, la introducción apenas al toque. Pero como es una introducción, va a comenzar con la victoria de Jesucristo. Y luego vamos a ver las 7 copas derramadas, la ira de Dios. O sea, por eso es un ay. Pero aquí lo primero que vemos es cómo Dios toma los reinos del mundo. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Ahora, no sabemos estas grandes voces de quién son, porque aquí no nos lo dice. Más adelante sí va a hablar de adoración, pero aquí solamente dice que hubo grandes voces en el cielo, por lo tanto el escenario es el cielo. Que decían, miren lo que decían estas voces, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Ahora vamos por parte. Dice los reinos del mundo. Entonces uno ve que en el mundo hay muchos reinos, muchos reyes, diferentes reinos, pero dice que todos esos reinos han venido ahora, en la consumación del tiempo, han venido a ser de nuestro Señor, ahí se refiere a Dios, y de su Cristo, es decir, al Padre y al Hijo, han venido a ser de ellos, pero luego dice que Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que los demás reinos son temporales, pero este reino es eterno, va a reinar por los siglos de los siglos. ¿Qué entendemos aquí entonces, hermanos? Que Dios tomará ahora el gobierno que le permitió que Satanás tuviera, porque quien tiene el dominio y el control sobre todo es Dios. Jamás Dios ha cedido ese dominio, ese control, para nada. Él es el que gobierna. Dios gobierna sobre su creación, absolutamente, pero Dios de alguna manera le ha permitido, porque a Satanás, cuando él estaba pues allá en sus jerarquías y sus dominios que tenía, que dice que hizo lo más adelante, en la caída se trajo una tercera parte de los ángeles con él. Nosotros tenemos que entender que él sí gobierna, él sí tiene un gobierno, pero porque Dios se lo ha permitido. Dios le ha permitido a Satanás gobernar de una manera muy mala, y entonces él está gobernando el mundo. La Biblia dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Eso no lo podemos olvidar. Así que él sí tiene un dominio, así que él sí tiene un gobierno. Satanás sí tiene un gobierno en la tierra, pero Dios, hermanos, gobierna sobre Satanás. Así que el gobierno que él ha tenido y tiene todavía es un gobierno pasajero, pero ese gobierno al final tiene que ser cedido. Y él gobierna a través de los gobiernos, los distintos gobiernos que uno ve a nivel de todo el mundo. Satanás está detrás de ellos, obviamente, de esos gobiernos, pero va a llegar el día donde tienen que ser cedidos, tienen que ser entregados a Jesucristo, y por eso está hablando de ese tiempo. Vamos a mirar dos pasajes por lo menos que así nos lo muestran. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 10. Yo voy a ir a estos dos pasajes porque Lucas amplía un poco más. Pero Mateo capítulo 4, versículo 8 a 10 leemos lo siguiente. Otra vez le llevó el diablo, es decir, a Jesús en la tentación, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Miren lo que le mostró el diablo a Jesús en el momento de la tentación. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dice, y le dijo, es decir, Satanás a Jesús, todo esto te daré. Como atrevido, ¿no? Pero así le dice a Jesús. Jesús es el dueño. Pero Satanás le está diciendo, mira, todo esto te daré. Y esta es la condición. Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesús no vino a decir, un momentico, yo soy el dueño de todo esto. No, no, no. Él sabía que Él tenía ese control. Ahora, más claro está en Lucas 4, obviamente. En Lucas 4, 5 al 8 leemos, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mateo dice del mundo, acá dice de la tierra. Le mostró todos los reinos, así que sí hay reinos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Pero este es el punto, porque a mí me ha sido entregada. ¿Vio? Aquí está más claro. ¿Por qué Satanás tiene dominio? Porque Dios se lo permitió, porque Dios se lo entregó. A mí me ha sido entregado. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer Satanás al final? Soltar eso y entregárselo al que verdaderamente es el rey y a quien quiera la doy. Y otra vez leo acá, dice, la gloria de ellos te daré porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Así que, hermano, yo no tengo ninguna duda cuando dicen por ahí que Shakira hizo un pacto con el diablo para que le diera popularidad, fama y todo. Y yo creo. Yo creo que hay muchos cantantes, como muchos políticos o mucha gente de la farándula y todo, que hacen eso, y es verdad. Y claro, van a recibir algún poder y ningún problema, porque Satanás les puede dar. Si se atrevió a ofrecerlos a Jesús, ¿qué no hará con los demás? Así que sí es cierto, claro, y él sí puede dar poder. Claro que Satanás tiene cierto poder y lo puede dar. Y entonces, ¿por qué existen la bruja, los hechiceros, los mentirosos? Aún Satanás le puede dar cierto poder a estos falsos apóstoles y profetas para que hagan milagros, señales y toda esa cosa. Claro que lo puede hacer. Satanás tiene cierto poder y lo puede dar. Pero eso es limitado. Pero eso él dice, a quien quiera lo doy. Pero otra vez la condición, si tú postrado me adorar, el Señor le dice, ¿sabe qué? Andate.
Entonces, hermanos, sí es cierto, y por eso Apocalipsis está diciendo que los reinos del mundo le fueron entregados a Dios y le fueron entregados a su Cristo. Ahora, esta es la misma imagen, hermanos, de Daniel, porque uno puede mirar la misma imagen. Allí hay un anciano de días, y ahí vamos a ver cómo ese anciano de días le va a entregar la autoridad al Hijo del Hombre. Eso está en Daniel, capítulo 7, verso 13, 14. Es una referencia para que veamos que se trata de lo mismo. Daniel capítulo 7, versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y esa referencia hijo de hombre aquí es para Cristo, que vino hasta el anciano de días. Obviamente ese anciano de días que tiene poder y autoridad de Dios. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Otra vez, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, la misma palabra que la visión que tuvo Daniel de ese anciano de días, entregándole un gobierno y un dominio al Hijo del Hombre, no es otro que el mismo Padre entregándole el dominio, en este caso a Jesucristo. Entonces ya estaba ahí. Ahora, todo esto, hermanos, concuerda con la autoridad que recibió Jesús. Usted sabe que Jesús recibió una autoridad, y trae dos textos por lo menos. Mateo 28, 18 y 19, yo leo lo siguiente: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí ve lo que él dijo? Me es dada. Es decir, recibió el poder. Jesús resucita y ahora va a comisionar a sus apóstoles y les dice: mira, toda potestad o toda autoridad me es dada, ¿pero dónde? En el cielo y en la tierra. Ahora dice: por tanto, id y haced discípulos. Es decir, la iglesia está para hacer discípulos. Nosotros estamos aquí, hermanos, para llevar el evangelio a toda criatura, y formar y levantar personas, edificarlos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Pues llevándolo al carácter de Cristo, a que tenga el carácter de Cristo. ¿Sabía que ahorita está pasando eso? Aquí se está haciendo discípulos, porque la palabra de Dios es lo que está haciendo, forjando en ti el carácter de Cristo, forjando en mí el carácter de Cristo. Y estamos siendo discípulos de nuestro gran maestro que se llama Jesucristo. ¿Pero por qué podemos hacer eso? Porque Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad. Igual el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 2, de 9 al 11, que es donde vemos cómo el Señor desciende, pero también Él asciende después de la resurrección. Y me interesa leer el versículo 9, Filipenses 2, 9, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De dónde? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, si es que el infierno está debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que todos estos pasajes, hermanos, están hablando de que al final el Señor Jesús va a recibir todo reino, todo gobierno, toda autoridad, porque Él es el único, hermanos, que merece llamarse Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí estamos viendo que al final a Él se le va a entregar todo el dominio. Sí, Jesús sufrió, sí, Jesús padeció, sí, Jesús fue a la cruz como derrotado, sí, la iglesia de Cristo está como medio derrotada. La veíamos hace 8 días, quedamos como medio muertos, que a menos que el Señor venga y nos dé la vida, ¿verdad? Pero al final, hermanos, tanto Cristo como su iglesia seremos los vencedores. Nosotros por la obra de Cristo en nosotros. El vencedor es Él. Pero nosotros, por esa imputación que nos dio, de que somos su justicia, hermanos, porque Él en la cruz murió, cargó todos nuestros pecados, y Él vivió una vida justa, pura, santa, y imputó esa justicia a nosotros. Entonces nosotros hacemos parte de su reino. De hecho, dice la Biblia que vamos a reinar con Él. Número 2, vamos a mirar: los 24 ancianos adoran a Dios por su poder. Apocalipsis 11, versículos 16 y 17. Los 24 ancianos adoran a Dios por su poder. Habíamos visto que estos 24 ancianos representan a la iglesia. Así que después de que al Señor se le ha dado todo dominio, todo poder, los reinos del mundo han sido de Cristo. Dice el 16: y los 24 ancianos, es decir, como consecuencia de esto, y los 24 ancianos que estaban
sentados delante de Dios en sus tronos, lo hemos visto en el capítulo 4, se postraron sobre sus rostros. Hermano, mire a estos ancianos que lo único que hacen es postrarse cada vez. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Y adoran a Dios, y adoraron a Dios. Cuando ellos ven como el Señor Jesús está tomando ese poder, esa autoridad, las fuerzas del infierno, todo están entregando porque ya no pueden, tienen que entregar ese dominio, tienen que entregar ese poder, hermano. Entonces los 24 ancianos ven todo eso y se postran y adoran a Dios por todo lo que está pasando. Y mire lo que dicen, que es la parte que me interesa. Te damos gracias. Por eso cantábamos ahora esos dos coros de gracias, Señor, gracias te damos. Porque si hay algo que se va a hacer en el cielo, obviamente en el gobierno del cielo y de la tierra de nosotros, es darle gracias a Dios todo el tiempo. Y ellos dicen, te damos gracias. ¿Pero por qué dan gracias? Vamos a ver. Antes de dar las gracias, ¿por qué dan gracias? Hay una descripción. Describe a Dios, dice, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Qué más? Que eras, y que ha de venir. Una descripción, ahora la vamos a mirar. Pero luego te damos gracias, ¿por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Por qué le dan gracias a Dios? Porque Él ha tomado el poder y ha reinado. Hermano, ¿y acaso usted a veces no ve que como que Dios no reinara? Y muchas veces tú y yo no hemos clamado, y a veces hasta hemos de una manera grosera delante de Dios, como que le hemos dicho, ¿y por qué no actúas, Señor? ¿Y por qué lo permitiste, Señor? ¿Acaso tú no eres Dios que controlas todo? ¿No hemos llegado a eso muchas veces nosotros? Pero hermano, es que estamos en medio de un mundo caído y estamos en medio de un control demoníaco y satánico. Por la gracia de Dios, hermano, tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, salimos a la calle y déjeme decirle que pudiéramos ser bombardeados. Si hay 100 aquí en esta calle y hay una bala perdida, fácilmente el diablo se la quiere, se la pongan a usted, por ser el hijo de Dios. Pero si no ha llegado a nosotros por la gracia de Dios, por la protección de Dios. Pero si seríamos los primeros, hermanos, en las miras de Satanás y de los demonios y de todas esas, que hay muchas fuerzas espirituales de maldad en lugares celestiales, pudieran atacarnos a nosotros. Pero no se asuste, porque Dios está con nosotros. Y veíamos el miércoles ¿no? Que si bien es cierto que nosotros no podemos invocar ángeles que se activen, pero Dios sí los puede enviar para que nos protejan, o que ni siquiera necesitaríamos ángeles, porque Dios es suficiente. El Todopoderoso nos cuida, nos protege. Y si morimos ahí, pues ¿qué importa? No vamos a estar con el Señor. Así que no perdemos de todas maneras. Pero entonces, cuando usted ve todas esas fuerzas, pero cómo esa enfermedad se llevó a mi ser y Dios no hizo nada, ¿no? Muchas veces, pero cómo ese accidente y como que Dios no hizo nada. Muchas veces tú y yo, hermanos, si tenemos que arrepentirnos, hemos acusado a Dios de que no actuó. Y a veces hemos dicho, ¿y dónde está el poder de Dios? O mucha gente nos ha dicho, ¿y dónde está el poder de Dios? ¿Ah? ¿Y no que Dios está con ustedes? ¿Y dónde está el poder de Dios? Va a llegar ese día, hermanos, donde eso ya no se va a decir, porque el poder será absolutamente de nuestro Dios. Ese día va a llegar y todos los poderes que hayan por ahí se los van a tener que entregar. Cuando veíamos nosotros a los ancianos, 24 ancianos que tenían sus coronas y que adoraban y se quitaban las coronas y las tiraban a los pies de Jesús, es digno de que Jesús las pisotee, es porque no hay nadie más que pueda siquiera mostrar algo de gloria o algo de poder. Todo tiene que ir a Jesús. Él es el único. Amén. Entonces estos 24 ancianos son los mismos que adoraron en Apocalipsis capítulo 4 versículo 9 al 11. Usted lo lee después porque el tiempo se me va. Pero ellos están diciendo aquí algo, hermanos, y yo no quiero dejar pasar esto, porque ellos, parte de la oración, en la adoración ellos dicen, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Ellos usan un atributo de Dios que es el Dios Todopoderoso, o el Shaddai. Se conoce como el Shaddai. ¿Y dónde encontramos esto? En Génesis 17:1, cuando el Señor está hablando con Abraham, y me llamó la atención ir allá porque dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Esa es la palabra, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso.
poderoso, la misma palabra para el omnipotente. Él es el que todo lo puede. Pero ¿qué le dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando yo leía esta semana ese pasaje, yo me estremecía porque decía, Dios mío, ¿por qué yo debo andar delante de ti? Aunque se lo dijo a Abraham, pero lo tomo para mí. ¿Por qué yo debo andar delante de ti, Señor? Tenerle temor. Anda delante de mí y sé perfecto. Y tengo que andar delante de Dios en perfección. ¿Por qué? Porque Él es el Shaddai, porque Él es el Todopoderoso. Y eso es lo que dice Abraham: yo soy el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En Génesis 35, 11, ahora es aquí con su nieto, con Jacob, le dice Génesis 35, 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, y una nación, de conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Note lo que le dice: yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Shaddai. Pero luego cuando le dice que se multiplique, le dice: la razón por la cual debes multiplicarte es porque reyes saldrán de tus lomos. Y claro, Jacob tuvo 12 hijos, tuvo a Judá, y a Judá se le dijo Silo: de ti me saldrá un rey, y ese rey es Jesucristo, el Mesías. Y entonces ese es el mismo que ahora estamos viendo, que al tiempo del final está recibiendo los reinos. Así que aquí se habla de que Él es el rey. Siempre que se hablaba del Mesías que iba a venir, no solamente iba a venir a salvarnos, no solamente era el Salvador, sino que Él es el Señor, que tiene un dominio, que tiene un reino, que tiene un gobierno. Hermano, tú y yo estamos, pero hechos, porque estamos al lado del que tiene todo el dominio, que tiene todo el poder. Entonces imagina cómo serán aquellos, y ahora lo vamos a ver, esta gente que no está con Jesús, no la va a pasar bien. Es entonces se describe a el Shaddai. Pero también hay una descripción aquí, hermanos, que el mismo pasaje lo está diciendo. Además del Shaddai, el Señor Todopoderoso dice: yo soy el que eres. Señor, es la adoración que están haciendo. No solamente eres el Señor Dios Todopoderoso, sino que el que eres y eras y has de venir. Algunos no ponen has de venir. Yo veo algunas versiones y lo quitan. Bueno, porque la razón es que dice el que eres, es decir, ya es. Si es ya es, ya vino, ¿verdad? Pero sí puede, y el que eras. Y luego dice: porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esa es la razón por la cual le dan gracias. Pero quiero resaltar aquí esta palabra del Señor, que era, que eres y que ha de venir. Porque la misma palabra la encontramos también, hermanos, es decir, Él tiene un reino eterno. En el Salmo 48, 14 leemos de esta manera: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Está hablando del poder de Dios eterno, el que era, el que es, el que ha de venir, como lo vamos a ver ahora, y Él nos guiará más allá de la muerte. Ese Dios todopoderoso, hermanos, y es la esperanza para nosotros. No nos va a dejar en la tumba, nos va a guiar más allá de la muerte. Y está hablando obviamente de nuestra resurrección y la glorificación. Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. O como ya lo habíamos leído, y por lo menos tomemos una referencia, teníamos referencias, pero esta, Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Sí ve cómo aquí lo dice de una manera diferente? El que es, el que era y el que ha de venir. Ahora, en el verso 17 encontramos la razón por la cual, aunque ya lo dije, estos 24 ancianos adoran a Dios. Y en esa adoración a Dios y en ese reconocimiento de que Él es el Shaddai, de que Él es el que tiene todo el dominio, el que siempre ha existido, también ellos dicen la razón o el motivo por el cual adoran a Dios. Versículo 17, diciendo: te damos gracias. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Ve? Recuerde, se toca entonces, hermanos, la séptima trompeta. Inmediatamente, ¿qué es lo que está pasando? Todos los reinos del mundo vienen a ser de Dios, vienen a ser de su Cristo.
En ese momento los ancianos comienzan a adorar, hay algún espectáculo en el cielo, hay una adoración, están reconociendo que Él es el Todopoderoso, el Shaddai, que es la razón por la cual Él va a recibir todo el gobierno, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero ahora le dan la razón. Señor, te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cuando yo miraba esta palabra yo decía, Dios mío, si es allá, se debe hacer aquí. Y ya tiene un motivo más para orar, para agradecer al Señor. Señor, porque tú has tomado tu dominio, porque tú has tomado tu reino. Ahora pues vemos que no, porque ahora todavía vemos que ponen a gobernar o a como líderes gente corrupta, gente impía. Y está bien, pero ustedes van a soltar ese poder algún día. Y el Señor se los va a quitar y ahora van a ser únicamente de Jesús. Aquellos que creen en el milenio de una manera literalista ansían que llegue el milenio. Yo no ansío que llegue el milenio, yo ansío que llegue el reino del Señor por sécula secular, es decir, una vez y para siempre. Yo no quiero que haya un milenio para que el Señor le muestre a los impíos y al mundo cómo es que se debe gobernar en medio de un poco. No, pues eso no me interesa. A mí me interesa que el Señor venga y establezca su reino ya y nos quedamos de una vez reinando con Él de una vez y para siempre. Así es que vamos a darle gracias a Dios, hermano, porque Él tomará el poder. Aquí no lo ha tomado, aquí está diciendo solamente, te damos gracias, Señor, porque has tomado tu gran poder y has reinado, pero esto es a futuro, obviamente. Ahora, siempre en la adoración hay expresiones de acción de gracias. Voy a leer otra vez Apocalipsis 7, 11 y 12, que es parecido, pero dice Apocalipsis 7, 11 y 12. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros. Este es otra, ya lo habían hecho. Adoraron a Dios diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya habíamos pasado por ahí y habíamos dicho que es muy importante que la iglesia dé gracias a Dios, hermano. ¿No sabe qué orar? Dele gracias a Dios. Yo le digo, hermano, si usted comienza a enumerar cada aspecto de su vida y le da gracias a Dios, Señor, te doy gracias por el aire, te doy gracias por el alimento, te doy gracias por el trabajo, te doy gracias por la salvación que me has dado, te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mi... ¿Me has dicho? Te doy gracias porque tú eres Dios eterno, el Todopoderoso, estamos viendo. Te doy gracias, Señor, porque tu reino, tú vas a tomar el reino. Ahora pareciera que como que se escapa. No se ha escapado. Dios es paciente, pero Él va a tomar el reino. En tercer lugar, le dije que eran 4, ¿no? En tercer lugar, vamos a mirar el tiempo del juicio llega, versículo 18. El tiempo del juicio llega, verso 18. Y se airaron las naciones. Ahora miremos lo que está pasando. Suena la trompeta, séptima trompeta, ¿qué pasa inmediatamente? Los reinos del mundo son entregados a Cristo. Inmediatamente la iglesia, en representación de los 24 ancianos, comienza a adorar al Señor por lo que Él es, por sus atributos. Pero entonces, el versículo 18, se airaron las naciones. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas ha venido, y a los santos y a los que temen tu nombre, ese tiempo ha venido, y de juzgar a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra ha venido. Versículo 18 nos habla entonces de que el tiempo del juicio llegó. En este momento llega, es donde llega el tiempo del juicio. Es decir, aquí está siendo repetitivo. Recuerden lo que dijimos nosotros. Apocalipsis se puede ver de diferentes cámaras. Así que esto ya lo hemos visto, pero lo amplía. Y vamos a ir a mirar esas partes porque es impresionante lo que pasa aquí. ¿Qué pasa cuando esto está ocurriendo? Cuando el Señor está tomando, uno esperaría que tan siquiera el mundo se arrodillara y reconociera, así fuera que fueran al infierno, pero reconocieran a Dios. Pero eso no es lo que van a hacer. Ellos lo que van a hacer es que se van a irar primero, las naciones se van a irar, y por eso la ira de Dios va a venir. Miremos un momentico el Salmo número 2, que tiene que ver con esto mismo.
El Salmo número 2, porque estamos viendo que las naciones se airan, pero la ira de Dios viene y cae sobre esos enemigos de Dios airados. Y esto precisamente está describiendo el Salmo 2, versículo 1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Viene la pregunta, ¿por qué hacen esto? Entonces dice, se levantarán los reyes de la tierra, y quienes tienen cierto dominio, y príncipes se consultarán unidos, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Jehová y contra su Cristo. Ahora usted va a ver que cuando Dios les ha cedido a estas personas cierta autoridad, y ellos tienen esa autoridad, vienen en contra de quien les dio la verdadera autoridad. Todas estas personas, todos estos impíos guiados por el diablo, ellos no creen que la autoridad que tienen, Dios se las dio, sino que creen que es de ellos. Y por eso cuando el Señor va a tomar la autoridad, se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra, mire, y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su Cristo o contra su ungido, diciendo, mire lo que ellos dijeron, rompamos sus ligaduras, no queremos nada con él, hay que romper eso, lo que nos ate a él, echemos de nosotros sus cuerdas, que nada nos lleve a tener que ver con Dios y con su ungido. Y luego entonces dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. ¿Usted se imagina? Dios se está burlando de estos. Porque hay gente que no tiene sabiduría, no tiene... ¿Cómo van a burlarse o a venir en contra del Dios Todopoderoso? Por eso me gusta ese nombre de Shaddai, para que entendamos, es el Dios Todopoderoso y por eso tiene todo el gobierno. Pero ellos están diciendo acá, echemos de nosotros sus cuerdas, el que morará en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos otra vez. Dios se burla de esta gente. Luego hablará a ellos en su furor. Note, aquí está, que es la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios viene? Porque dice, ellos se airaron contra el Señor y la ira contra ellos se rompamos. No queremos tener ningún conocimiento de Dios, no queremos saber nada de Dios, no me lea la Biblia, no quiero ir a la iglesia, rechazo el cristianismo, rechazo la palabra de Dios, rechazo la iglesia, todo lo que me hable de Dios lo rechazo, no quiero nada con él. Entonces Dios se aira, se burla, pero el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahí está hablando de su segunda venida, hermanos. Eso es lo que va a pasar en el tiempo del juicio. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. No importa lo que digan las naciones, no importa lo que hagan esas autoridades, Dios ha puesto su rey sobre el monte de Sión. Amén. Él va a reinar, Él va a gobernar por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 13, 9 al 10, lo miraremos después. Leemos esto también. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, note, y esto ya dijimos que esa marca, y lo vamos a ver mejor ahora, pero son todos los impíos, marcados por el diablo que no se van a arrepentir. ¿Qué pasa con ellos? Dice que él también beberá del vino de la ira de Dios. Los que no tienen la marca de Cristo, pero tienen la marca del diablo, de la bestia, también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Cómo será eso, hermanos? ¿Cómo la ira de Dios va a venir sobre estos impíos? Sobre estos que no quisieron adorar a Dios, sobre estos que rechazaron, y sobre todo cuando el reino está siendo quitado de ellos y está siendo colocado sobre Jesús. Jesús los está recibiendo, ahora esta gente se aira. Entonces el Señor se revierte hacia ellos en ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Ahora el juicio, hermanos, aquí es para juzgar a los muertos, pero también para galardonar a cada uno según su obra. Vuelvo a leer otra vez el versículo 18. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Son dos cosas que van a pasar ahí. Las naciones se van a irar, la ira de Dios viene sobre ellos. Y el tiempo de juzgar. Entonces, ¿a quién va a juzgar aquí el Señor? Dice, llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Llegó el tiempo de juzgar y de dar galardones a los siervos. Por un lado se juzga a los muertos, por otro lado se va a dar galardón a los siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes,
y también de destruir a los que destruyen la tierra. Ok, como aquí, yo voy a leer de esta manera, 18. Se airaron las naciones y la ira de Dios ha venido sobre ellos, porque llegó el tiempo. Pero al final, y la ira llegó sobre ellos y destruir a los que destruyen la tierra. Pensemos por un momento. ¿Quién destruye la tierra? El Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Por qué la tierra es destruida? Y tal vez me mete problemas lo que voy a decir ahora. Pero los ecologistas, los animalistas, todo este tipo de gente que quieren cuidar el planeta, qué pena decirles, lo están destruyendo con su pecado. Porque el pecado es lo que ha traído destrucción a la tierra. No es echar basuras. Eso hace parte y es consecuencia. Pero estos que se creen salvadores del planeta, si no se arrepienten, se van para el infierno porque ustedes están destruyendo la tierra, igual que nosotros, por ser pecadores. El hombre ha destruido la tierra por su pecado. Y la única manera es arrepentirse. Y yo sé que me meto problemas cuando hablo así. Pero es que hoy día quieren salvar al planeta. Déjelo que él se renueva solito. Dios tiene el poder y la autoridad para hacer que se renueve. No necesita la mano del hombre. Dejen de idioteces, porque eso es lo que yo veo. Perdone que hable así. Arrepiéntase y busquen a Dios más bien. La Biblia dice que la tierra va a pasar y el cielo también va a pasar. Porque el hombre cuando pecó lo contaminó. Y la tierra gime con dolores de parto esperando la restauración de ella. Y si este planeta se está destruyendo, es por causa del pecado del hombre. Es el pecado del hombre. Porque esos mismos ecologistas y esos mismos defensores de este planeta lo único que hacen es adulterar, fornicar e dicen en contra de los principios de Dios. Así que es eso lo que está haciendo el planeta. Padre Santo. Ahora sí me meto con lo otro. Ahora sí vamos a mirar el juicio a los muertos, dar galardón a tus siervos los profetas. Señor va a galardonar a los siervos los profetas, va a galardonar a los santos y a los que temen tu nombre, sean pequeños o sean grandes, es decir, todo tipo de personas. Miremos estos galardones aquí, hermanos. Apocalipsis, aunque vamos a llegar allá, 20, 11 al 15. Miren lo que dice Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco. Este es el trono, el juicio de Dios. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Vio? Grandes y pequeños, es decir, todo tipo de gente, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Las obras van a ser juzgadas. Y como el Señor no va a hallar ninguna obra buena, para el infierno. Y el mar entregó los muertos que había en él, no se va a escapar. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, tampoco escaparán. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida lo tenemos ahí. Ahora vamos a mirar, hermanos, un punto acá del versículo 18, la parte B. Y llegó el tiempo de dar galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Porque esta recompensa es la liberación de los santos, es la recesión de una posición reinando con Cristo, porque Él tiene el reino, pero son también las bendiciones que lo van a acompañar. Es decir, los galardones que Dios nos da, además de tener una posición con Cristo, dice que somos reyes y sacerdotes, de alguna manera vamos a reinar con Él, no sabemos cómo, pero así dice la Biblia. Vamos a tener una recesión de bienvenida, vamos a estar con el Señor todo el tiempo. Somos libres, hermanos, de la corrupción que tenemos, es decir, entramos a un cuerpo glorioso. Todo esto hace parte de esas bendiciones, de esos galardones, pero además, el Señor nos va a dar galardones por nuestra obra individual. Vamos a temerle al Señor. Apocalipsis 22:12.
he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor viene, hermano, pero viene con su galardón. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y habíamos dicho en la lección esta mañana que aunque las obras de nosotros no sirven, las obras de los impíos no sirven porque están manchadas, las obras de nosotros los cristianos sirven siempre y cuando tenga estas 4 características. Habíamos dicho, bueno, la primera ya pasó, que es ser cristianos, obviamente, es decir, ser regenerados. Tiene que ser regenerado para que la obra valga. Tiene que hacerse de corazón. Dios va a juzgar no tanto la cantidad de lo que hagamos, sino la motivación de cómo lo hacemos, del por qué lo hacemos. Ahí está el corazón. Va a juzgar en tercer lugar la fe. Es decir, aquí es donde dice que las obras que el Señor hizo las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque el justo por la fe vivirá, y somos salvos por fe y para fe. Es decir, todo lo que hacemos tiene que llevar el sello de la fe, que no es otra cosa que la obra de Dios en nosotros. Y número 4, esto termina glorificándolo a Él. Lo que hacemos es para la gloria de Él. Es las únicas obras que Él acepta. Así que en esta medida es que Él va a buscar para poder galardonar. Entonces dice que el Señor viene pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso muchos cristianos, pero que no haya ninguno, va a pasar lo de 1 Corintios 15 que dice que cuando Él venga muchos van a pasar por la ley del arrastre. Son salvos solamente por la gracia del Señor, pero no hubo ninguna obra, todas se les quemó. Porque dice que hay 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y la obra de cada uno, cualquiera que sea, será probada por el fuego. Y si alguno se quemare la obra, dice que él sufrirá pérdida de galardones, aunque él será salvo como por fuego. Por eso, hermanos, y es muy temeroso este pasaje que les voy a leer, 2 de Juan 8, 2 de Juan 1:8. Bueno, tiene Juan solamente un capítulo. 2 de Juan 8. Mire lo que dice. Y esta es la aplicación que debemos tomar de esto en ese gran día, cuando el Señor viene. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Yo no había mirado eso. Señor, Él quiere que yo reciba un galardón completo. Ahora entiendo por qué dice la Biblia: cuídate, no sea que otro tome tu corona. Porque Dios va a recompensarte a ti, me va a recompensar a mí, tú lo hagas, Dios te va a recompensar por lo que hacemos. Pero si no lo hacemos debidamente, vamos a perder. Y por eso aquí Juan nos está diciendo: mire por usted mismo, vigile su propia vida, no pierda el fruto de vuestro trabajo, no vaya a hacer que se pierda lo que estás haciendo, sino que recibáis galardón completo. El Señor va a venir y nos va a galardonar, o nos va a premiar, pero tiene que ser un galardón completo. Pero muchos aquí están diciendo: no, yo creo que sea salvo, con eso tengo. No, Señor, ya fuiste salvo. Es más, ni siquiera usted fue salvo por sí mismo. Dios te salvó, pero te salvó con un propósito. Te salvó para algo. Hermano, Dios a cada uno de nosotros nos va a recompensar cuando Él venga. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Dios te salvó sin tus obras. Tú estás aquí porque Dios te salvó, por pura gracia. Pero ahora hay que trabajar para su servicio. Todo lo que hagamos, porque Él va a mirar lo que hacemos y Él nos va a dar galardón. El Señor viene a traer galardón. Y versículo 19, número 4: el templo de Dios se abre en el cielo. Sí, que Apocalipsis no es tan difícil, bueno, todo fue así. Versículo 19. Miren lo que estamos viendo, los pasos que se están dando, ¿no? Se toca la trompeta, los reinos son entregados al Señor, los 24 ancianos representando a la iglesia adoran al Señor, reconocen quién es Él, quién es grande. ¿Qué hacen los impíos? Se agiran contra Él. Entonces el Señor de entrada se viene con ira y todo, y les paga de acuerdo a sus obras, por haber maldecido la tierra, por haberla dañado con su pecado. Pero a su pueblo lo va a galardonar.
Y después de que lo galardona, ahora mire lo que vemos. Juan vio esto, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O lo veíamos con Steve Mickers, que nos decía eso, ¿no? Siempre, ya ha hablado varias veces de que van a haber truenos, van a haber relámpagos, voces, terremoto. Lo vamos a ver en el capítulo 16, repetitivo. Pero me interesa esta parte. El templo de Dios fue abierto, imagínense, fue abierto en el cielo. El templo de Dios fue abierto de par a par. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Bueno, ¿qué significa el templo? ¿Qué significa el arca? El arca del pacto es donde estaba la presencia del Señor. Y el templo nos habla de su presencia. Así que lo único que podemos ver aquí, podemos decir, hermanos, es que en el cielo va a pasar algo, una situación muy grande, y es que la presencia de Dios la vamos a ver y va a estar con nosotros. Eso es. Apocalipsis 22, del 1 al 3, dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Vio? Esto va a pasar. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la llama santa, la nueva Jerusalén, porque es nueva, la vi descender del cielo de Dios. Ese es su templo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, perdón. Y oí una gran voz desde el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el mismo templo, que fue abierto. No, nos está hablando de la presencia de Dios. El tabernáculo de Dios, el templo de Dios o el arca del pacto es lo mismo, con los hombres, la presencia de Dios, y Él morará con ellos. Así que lo que Juan está viendo con ese cielo abierto y el arca que está viendo allá, lo único que está viendo es la presencia de Dios, que está en medio de todos aquellos que vino a galardonar, que es su pueblo. Que ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Apocalipsis 21, 22. No vi allí en ella templo. No necesitamos templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Es decir, la presencia del Señor está allí. Gicabel aquí nos dice lo siguiente. Él dice: en la consumación Dios mora con su pueblo de una manera más completa e intensa que antes. Yo digo, Dios mío, ¿cómo era esto? Como lo indica la observación de que la cortina que separa el arca del resto del templo y de la gente en el Antiguo Testamento ahora se ha ido. Es decir, Gicabel lo que nos dice es: esa visión que tiene es que ya no hay cortinas, prácticamente ya no hay templo. Dios es el que está allí en medio de su pueblo. Ya no hay figuras, ya no hay nada. Dios está allí en medio de su pueblo. ¿Qué vimos hoy, hermanos? Vimos el toque de la séptima trompeta. Como yo le dije al comienzo, para mí esto es una introducción apenas. Ahora comienza a ver el ay, porque hasta ahora no hay ningún ay. ¿Qué ay puede ser este? Si hay quienes dicen que no, ya este es el séptimo toque, ahora viene otra cosa. No, para mí es la introducción. Se abre apenas, y ahora va a venir los ayes de verdad, que son las copas de la ira de Dios, las 7 copas. Pero antes vamos a ver otras cosas. Vimos entonces que el séptimo ángel, hermano, toca la trompeta y ocurren cuatro cosas. Dios toma los reinos del mundo. Qué bendición, hermanos. Estamos con el vencedor, estamos con el ganador. Amén. 2, los 24 ancianos adoran a Dios por su poder. Adoremos a Dios. Ellos nos representan. Es la iglesia que debe adorar a Dios. No estimar nada, sino adoremos a Dios por su poder, por su autoridad. Número 3, el tiempo del juicio llega, pero llega para los impíos. No es para nosotros son galardones, recompensas, pero tenemos que esforzarnos, hermanos, para no perder galardón. Amén, que nos dé galardón completo. Número 4, el templo de Dios se abre en el cielo para indicarnos que Dios está allí, va a gobernar por toda la eternidad y su presencia es para siempre. Amén. Oremos. Hermanos.